Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta tercera cápsula de lo que es la materia de entorno microeconómico. Pues bienvenido a esta tercera unidad. En ella vamos a abordar por primera instancia lo que corresponde a lo que son las principales funciones del mercado. Y bueno, para este apartado estaremos abordando primero que nada el tema acerca de lo que son los mercados competitivos, es decir, las decisiones de oferta que están fuertemente influenciadas por los costos, la tecnología y las condiciones de mercado, como ya hemos observado previamente. Las funciones del mercado en el entorno microeconómico se encargan de describir lo que son los roles esenciales que desempeñan los mercados en la economía. Y bueno, estos mecanismos nos permiten la asignación eficiente de los recursos, la regulación de los precios y se encargan de facilitar el intercambio entre lo que son los consumidores y los productores. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas principales funciones de las que se encarga el mercado. De primera instancia vamos a hablar de lo que es la asignación de recursos. En este apartado se encarga propiamente el mercado de la distribución de lo que son los bienes y servicios según la oferta y la demanda. Por el otro lado, y bajo la misma situación, nos muestra cómo los factores productivos se asignan de manera eficiente. Bueno, otra de las funciones es la formación de precios. Dentro de la formación de los precios, vamos a encontrarnos con que estos precios se van a determinar gracias a la interacción que existe entre los compradores y los vendedores. Y nos ayuda a equilibrar el mercado, lo cual, por un lado, nos van a reflejar en un momento dado la escasez o la abundancia propiamente de los bienes o servicios de los que estemos hablando propiamente. Bueno, el mercado además se encarga de lo que es la estimulación de la competencia. ¿Cómo? Bueno, a través de la innovación y la mejora de la eficiencia empresarial. Es decir, la competencia como tal se encarga de generar esta innovación. Por el otro lado, se encarga también dentro de la propia competencia de la reducción de costos y mejorar la calidad de dichos bienes y servicios. El mercado también influencia en lo que es la producción y el consumo, ya que se encarga de incentivar, por un lado, lo que es la producción de los bienes demandados por los consumidores y por el otro lado se encarga de permitir el ajuste de la cantidad ofrecida para evitar excesos o también para evitar lo que es la escasez de productos. Y bueno, el mercado además se encarga de la distribución de los ingresos, es decir, los mercados determinan el nivel de ingresos de los productores y trabajadores. Influye además en el acceso a los bienes y servicios según la capacidad de pago de estos consumidores. Y bueno, es muy importante mencionar que el mercado también se encarga de fomentar la especialización y el comercio, es decir, facilitan la división del trabajo y el comercio internacional. Además, se encargan de generar economías de escala que permiten a las empresas enfoquen sus ventas o sus ventajas en cuestiones que son o que les dan la diferencia en relación a otras empresas. Y bueno, pues básicamente esas son las principales funciones de lo que son los mercados. Y bueno, vamos a abordar ahora el tema del equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado lo vamos a entender entonces cuando las cantidades de bienes y servicios que los productores ofrecen es igual a las cantidades que los consumidores se encargan de demandar a un precio determinado. Y bueno, ¿cuáles son las características entonces de este equilibrio de mercado? Pues para empezar, nos encontramos con la parte del precio. Este precio de equilibrio se da cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad que ha sido ofrecida. Se encarga además de representar gráficamente en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Y bueno, ¿cuál es la cantidad de equilibrio entonces? Bueno, pues entonces hablamos de que esa cantidad de equilibrio es la cantidad de los bienes intercambiada cuando el mercado está propiamente en equilibrio. Si la producción supera la cantidad de equilibrio, entonces habrá excedentes. Y si por el contrario esa producción es menor, pues entonces va a haber escasez. Y bueno, otra característica también que nos encontramos dentro del equilibrio del mercado es el efecto de cambios en la oferta y la demanda. Un incremento en la demanda nos va a generar propiamente un aumento en el precio del equilibrio.
Por el otro lado, una reducción en la oferta se va a encargar de aumentar el precio, mientras que una mayor oferta se encarga de reducir propiamente el precio de equilibrio. Y bueno, dentro de este tema nos encontramos además lo que son los desajustes del mercado. Como ya hemos ido observando en las ejemplificaciones anteriores, pues bueno, nos damos cuenta que si el precio es superior al equilibrio, entonces tenemos un exceso de oferta. Es decir, la gente o los productores tienen mercancías que no pueden vender. Por el otro lado, si el precio es inferior al equilibrio, hay un exceso de demanda. Entonces nos encontramos con que hay escasez de diferentes productos. En ambos casos, el mercado tiende a ajustarse por medio de cambios en los precios y en la producción. Y bueno, pues para ello vamos a dar lectura a un ejemplo que tenemos ahí propiamente en los apuntes de esta cápsula y nos dice que imaginemos un mercado de smartphones donde si la demanda de un modelo específico sube, los consumidores estarán dispuestos a pagar más, lo que va a incrementar el precio de equilibrio. Si la empresa produce demasiados dispositivos por el otro lado, entonces habrá un excedente, lo que va a obligar a bajar el precio para atraer compradores y restaurar el equilibrio. Y bueno, recordemos entonces en este punto que hay una serie de diferentes factores, ¿verdad? Aunque en cuestiones específicamente como productos de primera necesidad, no es tan claro este proceso. Generalmente, pues nos encontramos con diferentes versiones o vivencias incluso en la vida real y decimos, ¿cómo es posible que haya un precio de equilibrio si yo siempre veo que las cosas suben y suben y suben y suben y el salario que gano pues nunca me alcanza y siempre las cosas están subiendo y mi salario no sube lo suficiente para alcanzar dicho producto, ¿va? Entonces, esa parte nos lleva a un punto en el que podemos decir que en realidad los precios son más elevados y que generalmente no hay un precio de equilibrio, por así decirlo. Sin embargo, pues obviamente son productos generalmente de primera necesidad, en los cuales es muy complicado mantener un precio de equilibrio y bueno, y que sea sencillo alcanzar a vislumbrar esa posición realmente. Pero si nos vamos a productos donde las características difieren, es decir, no hablamos ya de un producto de primera necesidad, nos encontramos con este supuesto teórico de manera muy clara. Es decir, de repente sale algún producto, lo podemos poner por ahí con un ejemplo sencillo de algún juguetito, por ejemplo, que se pone de moda durante un tiempo. Podemos hablar incluso del trompo, del yoyo, que durante un tiempo específicamente hay un boom de ese juguete y bueno, todo el mundo, todos los niños traen el yoyo, el trompo o el juguete que esté de moda y bueno, obviamente llega a cotizarse ese producto en niveles estratosféricos, ¿verdad? Es decir, un trompo que regularmente podrías conseguir en la juguetería de cualquier lugar en 100 o 150 pesos, pues ese trompo de pronto ya vale 250, incluso 300 pesos, ¿verdad? Por decir, por supuesto, una cantidad. Pero, ¿qué sucede cuando ese juguete ya no está de moda? Cuando ha pasado ese boom, cuando ya no existe tal demanda de ese producto, bueno, pues cae su precio hasta alcanzar precisamente ese precio del que te hablaba al inicio, de los 150 pesos, o incluso cae por debajo de los 150 pesos porque es un juguete que ya no quieren, que ya no está de moda. Entonces ahí es donde vemos claramente ese efecto de lo que es el precio de equilibrio y bueno, cuando el mercado está, pues digamos, por así decirlo, en desajustado, que hay desajustes en ese caso, pues bueno, ahí se puede observar claramente ese fenómeno. Repito, en la vida diaria, en las cuestiones básicas, pues es muy complicado poder hacer dicha observación. Bueno, avanzamos y lo siguiente que es precisamente hablar de los excedentes del consumidor. Bueno, el excedente del consumidor representa propiamente lo que es la diferencia entre el precio máximo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y el precio que realmente paga. Y bueno, es una medida de beneficio o satisfacción económica
que se obtiene al comprar un producto a un precio inferior al que se estaba dispuesto a pagar. Y bueno, entonces vamos a ver cuáles son las características de este excedente. Primero que nada, vamos a decir que este excedente se va a calcular como la diferencia entre la disposición del pago y el precio de mercado. Y en un gráfico de oferta y demanda se encuentra en el área que está entre la curva de la demanda y el precio de equilibrio. Y bueno, por el otro lado, nos vamos con la parte del impacto en los cambios de precios. Si el precio de un bien baja, el excedente del consumidor se incrementa. Ahora bien, si el precio sube, el excedente del consumidor disminuye porque los compradores gastan más para adquirir el mismo producto. Y bueno, vemos la parte de la elasticidad de la demanda y el excedente. En bienes con demanda inelástica, tales como son medicamentos, el excedente del consumidor es menor porque los consumidores tienen pocas opciones. En bienes con demanda elástica, como productos electrónicos, por ejemplo, el excedente suele ser mayor porque los consumidores pueden elegir entre varias alternativas. Y bueno, efectos en las políticas económicas. Por un lado, nos encontramos con los subsidios que pueden aumentar el excedente del consumidor al reducir el precio del producto, o los impuestos que se encargan de disminuir propiamente el excedente al incrementar el precio del mercado. Y bueno, para entender un poquito con más claridad esta situación, ponemos un ejemplo ahí también en los apuntes y le damos lectura, que es lo siguiente. Suponemos que un consumidor está dispuesto a pagar 100 pesos por una entrada al cine, pero el precio real es de 70. Su excedente del consumidor es 30 porque obtuvo la entrada por menos de lo que estaba dispuesto a pagar. Entonces, así en términos muy simples, podemos decir que el excedente del consumidor es aquella cantidad que sobra después del precio real una vez que se ha cubierto esa cantidad y es el tope de la persona que estaba dispuesto a pagar. Entonces, generalmente cuando recibimos nuestro salario, pues como que turnamos nuestro dinero a diferentes cosas y bueno, en un apartado, pues generalmente separamos parte de nuestro dinero para cuestiones de diversión, ¿verdad? Entonces podemos considerar que si en el mes o en la quincena del dinero que nosotros habíamos destinado para gastar en diversión, nosotros gastamos solamente la mitad, podemos decir que el excedente de nuestro consumo, en este caso, va a ser precisamente ese dinero que nos ha sobrado pues de esa parte. Ahí digo, en las cuestiones de recreo, de cuestiones en las que no podemos decir que es algo tan importante porque es más visible a diferencia de los apartados para cuestiones de alimentos, transporte y esas cosas, donde realmente pues ese dinero por lo general se ocupa en su totalidad. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es propiamente ya la demanda del mercado. La demanda del mercado representa lo que es la cantidad total de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar en distintos precios, ¿verdad? Y obviamente también en un periodo determinado. Vamos a ver entonces algunas de las características de esta demanda del mercado. Primero que nada, la ley de la demanda es, como ya tenemos más o menos idea, es que a mayor precio la cantidad de demanda suele disminuir. A menor precio la cantidad demandada tiende a aumentar. Ahora bien, los factores que afectan la demanda son el precio de los bienes, el ingreso del consumidor, el precio de los bienes relacionados, las preferencias obviamente del consumidor, las expectativas futuras, así como el número de consumidores. Y bueno, nos encontramos además dentro de esta demanda del mercado lo que es la elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Bueno, una demanda es elástica cuando responde de manera significativa a los precios de los cambios o sea, a los cambios en los precios. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se incrementa, por ejemplo, el precio del azúcar, pero el piloncillo, vamos a decir, es más barato, pues obviamente la demanda sería elástica porque una vez que se ha incrementado el precio del azúcar, dejamos de consumir azúcar y consumimos mayor cantidad de piloncillo, que es como un sustituto similar a el azúcar, ¿verdad? Y bueno, por el otro lado nos encontramos a la demanda que es inelástica
cuando cambia poco antes de las variaciones de precios. Es decir, hay consumo o hay productos de consumo básicos, como por ejemplo nuestra alimentación que está basada en la tortilla. Entonces, aunque el kilo se vaya ahorita de 20 a 30 pesos, por ejemplo, o de 25 a 35 pesos, si en casa generalmente consumimos un kilo, muy difícilmente vamos a reducir esa cantidad de producto. Lo mismo sucede con medicamentos o con productos de primera necesidad. Ahí la demanda suele ser inelástica porque por lo general se mantiene la misma cantidad de consumo. Y bueno, para ir cerrando, dentro de estas cuestiones nos encontramos con la curva de demanda que representa gráficamente la relación entre el precio y la cantidad demandada y tiene una pendiente negativa mostrando la relación inversa entre lo que es el precio y la demanda. Y bueno, un ejemplo práctico que podemos poner en esta ocasión sería imaginarnos el mercado del café. Si el precio de una taza de café aumenta, algunos consumidores podrían optar por una bebida diferente, como puede ser el té o cualquier otra, reduciendo de esta manera la cantidad demandada. Sin embargo, si el ingreso de los consumidores sube, pueden comprar más café a pesar del precio, aumentando la demanda del mercado. La demanda del mercado es crucial para entender cómo los precios, la oferta y el comportamiento del consumidor interactúan dentro de nuestra economía. El mercado es el lugar físico o virtual donde se juntan la oferta y la demanda para realizar el intercambio de bienes y servicios. La oferta son los vendedores que desean intercambiar bienes y servicios con la demanda, los futuros compradores. Las empresas fabrican estos bienes y servicios y se los ofrecen a las familias, quienes, para cubrir sus necesidades, pagarán el precio de los bienes y servicios a las empresas que se les ofrecen. Una vez que los vendedores y compradores llegan a un acuerdo en el mercado entre cantidad de bienes y precios, se produce el intercambio. Al producirse el intercambio, se celebra el contrato de compra-venta, donde el vendedor se obliga a entregar los bienes y servicios y los compradores a pagar el precio por él. Pues bien, esto es lo que corresponde a esta tercera cápsula. Pues con esto estamos concluyendo y nos estaremos viendo en nuestra cápsula número 4, la cual ya es nuestra cápsula de cierre. Hasta pronto y como siempre, les deseamos mucho éxito.